En febrero de 2013, las calles de Quito se estremecieron con la desaparición de una joven modelo. Nelly Karina del Pozo Mosquera nació en Quito, Ecuador, en 1993. Tenía 20 años, huérfana de padres. Habían dejado este mundo cuando Karina apenas era una niña. Vivía con sus dos hermanos en la capital. Con 1,65 metros de estatura, trabajaba como modelo y promotora, gracias a su carisma. Sus amigos la describen como alegre, responsable y determinada a mejorar su situación laboral. Según las investigaciones, el 18 de febrero de 2013, Karina salió de su casa para encontrarse con su amiga, María Cecilia Rivera. Ella la acompañaría para cobrar la liquidación de un antiguo empleo en el Ministerio de Trabajo, y luego ambas irían a dejar su hoja de vida o currículo en varios lugares, con la intención de conseguir un nuevo trabajo. Dejaron su CV en un restaurante y un local de venta de computadoras. Llegada la tarde, Karina y María Cecilia se reunieron con unas amigas en un bar del norte de Quito. Al finalizar la tarde, cuando ya estaban a punto de salir para regresar a sus casas, se encontraron con Juan Pablo Vaca, un pretendiente de Karina, y este les dijo que no se fueran y que no se preocuparan porque él las llevaría más tarde a sus casas, por lo que decidieron comer algo. Ya en la noche, Juan Pablo insistió en dejar el bar e ir a su apartamento en el sector de la Granda Centeno, a 4 kilómetros del lugar en donde estaban. Eran alrededor de las 7 de la noche cuando Karina y María Cecilia decidieron aceptar la invitación. Los tres llegaron al apartamento y Juan Pablo llamó a 4 de sus amigos que se sumaron a la reunión: David Piña, José Antonio Sevilla, Nicolás León y Manuel Salazar. La reunión se extendió y ya en la madrugada del siguiente día, Manuel se ofreció a dejar a todos en sus casas. Según las versiones del caso, el grupo estaba en estado de ebriedad, algunos más afectados que otros. Un par de ellos habían consumido sustancias. A las 2 de la madrugada, María Cecilia fue la primera en llegar a su casa, según el registro del GPS de la camioneta de Manuel. El segundo en bajarse del carro fue Nicolás, apenas 15 minutos después que María Cecilia. Por lo que en el carro quedaron Karina y David, que estaban en el asiento trasero, y José Antonio y Manuel, que ocupaban los asientos del conductor y el copiloto. Y allí, silencio total. La mañana del 20 de febrero, el hermano mayor de Karina, Milton del Pozo, notó que su hermana no llegó a su casa. La llamó a su celular, pero no contestaba, y decidió ir a colocar la denuncia por desaparición. La policía inició la investigación del día de los hechos y llamaron a declarar a los implicados. María Cecilia y Nicolás, ambos dijeron que no sabían qué pasó con Karina, pues ellos llegaron a sus casas mientras que Karina continuaba en el carro con David, Manuel y José Antonio. Manuel, José y David dijeron que en un punto del trayecto, luego de dejar a María Cecilia y a Nicolás, Karina se bajó del carro y tomó un taxi, aunque David aseguraba que estaba borracho y que no recordaba lo que sucedió esa madrugada. 7 días después de la desaparición de Karina, el 27 de febrero, la empresa que tenía acceso al GPS de la camioneta de Manuel informó que el carro estuvo en Llano Chico, al norte de Quito, a 9 kilómetros de donde los jóvenes estaban reunidos. Cuando las autoridades acudieron al lugar, encontraron el cuerpo de Karina, en una quebrada entre Llano Chico y Llano Grande. Tenía múltiples heridas y signos de abuso, ya saben de qué índole. María Cecilia y Nicolás fueron desvinculados del caso. Se señaló a David Piña como autor, Manuel Salazar y José Sevilla como coautores, y fueron sentenciados en septiembre de 2013 a 25 años por el asesinato de Karina del Pozo, debido a que en ese año el FEMI aún no estaba tipificado en la legislación penal ecuatoriana, y el pago de $20.000 como reparación a los familiares de Karina. David fue trasladado a la cárcel de La Tacunga, a 100 kilómetros de Quito. Fue abusado por 4 reos de esa prisión, que luego fueron condenados a 29 años de cárcel por este hecho. David hasta la fecha asegura que es inocente, recibe terapia psicológica por el abuso que sufrió y su perfil psicológico demostró que no tenía comportamientos violentos, mientras que José Antonio y Manuel se declararon culpables
y sus informes psicológicos revelaron que tenían perfiles psicopáticos y de consumidores de sustancias. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Karina del Pozo representa el horror que puede esconder una noche entre aparente confianza. Mientras su nombre siga siendo pronunciado, su historia seguirá exigiendo justicia. Que su voz silenciada brutalmente hoy resuene más fuerte que nunca, en cada paso que damos, para construir un mundo donde ninguna mujer más tenga que desaparecer para que la escuchen. Nos vemos en un próximo videíto amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.